Hoy voy a hablar de qué implica tener como única referente para las niñas a Marie Curie. Bueno, esto es una cosa que cuando estuve reflexionando sobre este tema decidí llamar el efecto Curie, ¿no? O el efecto Marie Curie, que no es exactamente igual que lo que implicaría tener referentes como Frida Kahlo. Ahora especifico exactamente a qué me refiero, porque Marie Curie como tal tiene algunas características concretas que son las que promueven un poco este efecto del que voy a hablar. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Y es, para empezar, lo que tienen en común Frida Kahlo y Marie Curie es que son las únicas referentes que se conocen en sus campos como mujeres referentes, ¿no? Es decir, cuando dicen de una mujer científica, pues no sabría deciros, pero probablemente el 95% de la población solamente diga Marie Curie, porque la mayoría no saben ni que su hija también era científica, como mucho conocen alguna otra, pero muy muy poquito. Entonces, realmente la más conocida, por no decir la única conocida, es Marie Curie. Y esto también ocurre en pintura, es decir, hay muy pocas personas que sepan que hay muchas más pintoras además de Frida Kahlo, ¿no? Siempre que dices, dime, ¿no? Hombres pintores, a todo el mundo se le ocurren 10.000 ejemplos, como ocurre con hombres científicos. Pero si decimos mujeres pintoras, la mayoría como mucho se acuerdan de Frida Kahlo, ¿vale? Entonces, la mayoría, insisto, siempre hay gente obviamente que sabe más, ¿no? Y cuando te interesa el feminismo y buscas referentes mujeres o has leído libros que te explican las vidas de diferentes mujeres, pues lo mismo ya tienes más ejemplos. Pero estoy hablando en plan de la gente en general, ¿no? De la vida prefeminismo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el hecho de solo conocer a Marie Curie como mujer científica a solo conocer a Frida Kahlo como pintora, ¿no? Como la única mujer que conocemos pintora? Bueno, pues en el caso de Frida Kahlo, su vida es bastante dolorosa, sufrió muchísimo, entonces es un personaje con el que es más fácil empatizar. ¿Qué ocurre, sin embargo, con Marie Curie? Bueno, pues que Marie Curie fue absolutamente brillante, y brillante en un sentido incluso casi deshumanizante. Quiero decir, para quienes puedan investigar más o quieran investigar más sobre la biografía de Marie Curie, ella, por ejemplo, además de que estudió a la vez que trabajaba, que trabajó para poder mantener los estudios de su hermana y luego le tocaba a su hermana mantener los suyos, pero no podía totalmente, entonces decidió esforzarse muchísimo y quedó en la primera de su promoción en física y, si no recuerdo mal, la segunda de su promoción en química, porque estudió 2 carreras a la vez, ¿vale? En aquel momento, en un cuartucho sin calefacción, pero es que además Marie Curie, según sus diarios, tenía normas para sí misma como que para ella leer novela no era leer, eso no era cultura, era mero entretenimiento, lo veía pues como hoy podemos ver la prensa rosa. Entonces ella solamente leía ensayo, que es bastante más duro de leer. Entonces lo que decía era que siempre que estaba leyendo ensayo y empezaba a quedarse dormida o empezaba a cansarse o se daba cuenta que se estaba distrayendo, lo que hacía era hacer ejercicios de álgebra para volver a distraerse, volver a focalizarse, volver a concentrarse y entonces ya poder seguir leyendo el ensayo. Entonces, la exigencia que tenía Marie Curie consigo misma era impresionante. Además, fue la primera mujer en ganar un premio Nobel, pero sí, además fue la primera persona en ganar un segundo premio Nobel, cuando ni siquiera se sabía si se podía llegar a otorgar más de un premio Nobel a una persona. Se decidió que Marie Curie se merecía un segundo premio Nobel. ¿Vale? Entonces, poner como referente a Marie Curie, que podría, os doy estos ejemplos, pero que podría daros muchísimo más, ¿no? Como toda su carrera la dedicó a la ciencia, como toda su vida la dedicó a la ciencia, como a sus hijas también las educó en la ciencia, que al final una de ellas efectivamente se acabó dedicando a la ciencia y también ganó un Nobel en el mismo campo, sobre radioactividad, ¿no? Irene Curie. Pero además, incluso como enviudó y en lugar de pues enfocarse más en su familia, etcétera, se apoyaba en que su suegro cuidase de sus hijas para poder ella seguir dedicándose a la ciencia. De hecho, murió, pues por los efectos que tiene la radioactividad en cualquier ser humano, por estar tan implicada, tan metida en su trabajo, que decían que siempre llevaba, pues determinados elementos radiactivos en el bolsillo para poder observarlos. Entonces, además, en el momento de la Primera Guerra Mundial dejó semi-abarcada la ciencia, pero entonces decidió hacer las pequeñas Curies para poder ir al campo de batalla a hacer radiografías a los soldados. Entonces, realmente la dedicación que tenía Marie Curie era total y absoluta. Por tanto, ¿qué ocurre al utilizar, como digo, como ejemplo a Marie Curie como referente? Pues que es un referente absolutamente inalcanzable. Entonces, la idea que nos dan las niñas
poniéndonos únicamente ese referente, porque no conocemos a más mujeres científicas, incluso habiendo tantísimas, es que pensamos que no valemos o que no vamos a valer nunca lo suficiente, ¿no? ¿Quién es Marie Curie? ¿Quién tiene esa concentración tan feroz? ¿Quién cualquier tipo de cosa que pueda considerar una distracción lo aparte de su vida? Entonces, el ideal es absolutamente inalcanzable. Los hombres no tienen esos ideales, porque incluso un ideal que se pone siempre en los hombres, como podría ser Einstein, que por cierto es un misógino, sí, se supone que un señor brillante, pero un señor súper vago, que falló en los estudios, ¿no? De hecho, siempre se pone como ejemplo de, bueno, Einstein también fallaba en los estudios. Es decir, que incluso un ideal que parece inalcanzable, no te preocupes porque hasta él era un poco normal. Sin embargo, no podemos decir nada de eso de Marie Curie. Porque Marie Curie no era alcanzable en ningún aspecto, ¿no? Es decir, era una mujer absolutamente brillante, que me gustaría que le hiciesen una prueba, ¿no?, de cociente intelectual. E incluso la vida de Marie Curie no es una vida normal, ¿no? Lo que tuvo que sufrir, lo que tuvo que esforzarse para estudiar. Entonces, no es un ejemplo para la mayoría de personas. Por eso llamo a esto, ¿no?, el efecto Marie Curie, porque por un lado nos engañan, ¿no?, es decir, dan la falsa idea de que sí que tenemos referentes porque conocemos a Marie Curie. Entonces no puedes decir, no, es que no se conocen mujeres científicas. Perdona, todo el mundo conocemos a Marie Curie. Vale, pues entonces ya no se puede decir que no conocemos a mujeres científicas, porque hay solo una a la que se conoce. Pero es que además esa una ni siquiera es un objetivo alcanzable, entonces hace de referente en lugar de para motivar, para desmotivar, ¿no? Nunca seré tan buena como Marie Curie. Entonces, si el resto de mujeres no están en ciencia y la única que está es absolutamente brillante, ¿para qué me voy a dedicar a esto? Entonces hace ese efecto doble, ¿no? Que no ocurre como por ejemplo con Frida Kahlo, como decía. Porque Frida Kahlo pues es mucho más fácil empatizar con ella, lleva una vida muy dura, entonces es más fácil entenderla, sentirla. Pero no ocurre lo mismo con Marie Curie. Así que bueno, lo dejo ya por aquí. Ya sabéis que estamos trabajando para mejorar, así que aprovechad y aportaros un granito de arena.